Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles en una emisión más de Derecho de Réplica con Juan Elías en este jueves 30 de mayo del 24. Prácticamente vamos acercándonos ya a la mitad del año 2024 con un programa muy interesante, completamente en vivo desde los estudios de MG Medios en Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Y como está aquí todos los jueves con nosotros el maestro y compañero Eduardo Elías, me da gusto saludarte, maestro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues acalorado, seguimos con estos climas ya prácticamente veraniegos, aunque no precisamente estamos en dicha temporada, pero pues se siente como tal, ¿no? Pero bueno, para eso aprovechamos y le damos el comercial. Mira, doctor, tenemos a nuestro patrocinador, agua embotellada, El Arbolito, agua con distintos sabores, muy ricos, por cierto, que cumple con todas y cada una de las medidas que le marca la Secretaría de Salud y que usted puede encontrar a precios muy accesibles en su tienda de abarrotes, estanquillo, autoservicio más cercano. Y si quiere contactar a agua embotellada El Arbolito, puede hacerlo a través de su red social de Facebook, y lo va a encontrar como El Arbolito Oficial, y ahí podrá usted convertirse incluso en distribuidor del Arbolito. Bien, doctor, pues como bien lo refieres, 30 de mayo, ya a punto de terminar este quinto mes, con un calor increíble, un calor que nos invita a bañarnos todo el día, y en las vísperas ya de una fecha muy significativa para todos los mexicanos, un deber cívico, un derecho ciudadano que nos toca ejercer este domingo. Este programa justamente pues hablaremos y abordaremos los temas referentes a este famoso día D, como lo marcan los partidos políticos. Bien lo refieres, 30 de mayo 2024, completamente en vivo desde los estudios de MG Medios Televisión en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Puede seguir nuestra transmisión a través de las multiplataformas de MG Medios, como lo es Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. En todos nos va a encontrar como MG Medios o MG Medios Televisión. Asimismo, a través del dominio web www.mgmediostelevisión.com. También tenemos a su disposición una línea de WhatsApp. Nuestro queridísimo productor la pone aquí a lo largo del programa en la pantalla de abajo, 462-157-4522, una línea completamente abierta a sus servicios, a su disposición para que nos haga llegar saludos, mensajes, dudas, sugerencias, quejas, inclusive comentarios, y les vamos a dar salida a esos comentarios completamente en vivo a lo largo de este famoso programa Derecho de Réplica con Juan Elías. Ya la edición 19 o 20, doctor. Es la 19. 19 del 2024, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos avanzando con temas muy interesantes, muy importantes, en boga completamente, doctor, y con unos invitadazos de lujo de los cuales estamos orgullosos de tenerlos aquí. Ya ni me lo digas, maestro, fíjate que sí, es un programa muy intenso, muy interesante, además de interesante, intenso. Yo sé que sí va a ser porque tenemos justamente de invitados a dos ciudadanos que son informados. Yo creo que aquí lo importante es tener gente informada, gente que nos ayude a entender, a comprender, a valorar y a darle un sentido a este día tan importante que es el 2 de junio, próximo domingo 2 de junio del 2024, un día que la historia de México recordará, y ahorita lo vamos a platicar y a redondear el porqué. Pero hazme tú el favor de presentarlos, maestro. Por supuesto, doctor, y muchísimas gracias por darme ese honor y el privilegio. Bueno, comienzo por orden alfabético para que pues no se me sienta ninguno de los invitados, que están en igualdad de importancia para nosotros, por supuesto. Bueno, pues contamos con la presencia el día de hoy en Derecho de Réplica con Juan Elías, nada más y nada menos, doctor, que nuestro queridísimo amigo, el licenciado Aarón Cabañas Marcial. Bienvenido, licenciado, y aprovechando el micrófono voy a dar una reseña muy breve de su tan extensa trayectoria. Él es oriundo de la ciudad de Acapulco, Guerrero, ¿no? Pero bueno, pues él radica en nuestra ciudad ya desde hace 3 décadas prácticamente. Él posee una licenciatura en Economía, así como una en Derecho, un posgrado en Derecho Procesal, Penal Constitucional, Derechos Humanos, y actualmente él es doctorante por el INDEPAC, el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Esto es en la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria, él ha sido dirigente del Comité de Alumnos de la Preparatoria número 2 en Acapulco, regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de Irapuato en el periodo 2003-2006. Creo que te suena ese periodo, doctor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Claro.
También es catedrático universitario de distintos centros de estudios de ese nivel. En 1989 él fue fundador de la Unión Campesina Democrática, conocida como UCD, en la ciudad, aquí en el estado de Guanajuato. Después, en el 94, doctor, funda la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos, conocida como la UCEM, donde él inicia la lucha por los derechos de los migrantes y sus familias en distintos estados del centro y sur de nuestro país. Dentro de los cargos políticos que ha tenido, ha sido secretario del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, aquí en el estado de Guanajuato. También presidente del Comité Ejecutivo Municipal del propio PRD, del Partido de la Revolución Democrática, también en el estado de Guanajuato. Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Irapuato, por el PRD también, promotor del voto de Morena, esto en el 2018. Él dirigió también a los integrantes de los comités de la Cuarta Transformación en el estado de Guanajuato y fue candidato a diputado local por Morena en el distrito 11 de Irapuato, Guanajuato, en las elecciones del 2021. Pues muy resumido, traté de resumirlo más porque está muy extensa, ¿no? Nos llevamos el programa, doctor. Así es. Pero bueno, pues es un honor y un privilegio tenerlo, licenciado Aarón. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿No? Y por otra parte, doctor, pues también contamos con la presencia nada más y nada menos que del ingeniero Enrique Castillo Rodríguez del Campo. Ingeniero, bienvenido. Gracias. Él es ingeniero químico, él nace en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Posee una licenciatura en Ingeniería Química por la UNAM, también una maestría en Ciencias de Planeación y Sistemas, otra en Educación por el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, una especialidad en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad Politécnica de Madrid y un curso de fusión y adquisición de empresas en Northwestern University, así como distintos cursos aquí en México. Actualmente él es un empresario jubilado desde hace 15 años de su propia empresa y bueno, pues él se dedica a dar cátedras en línea presenciales en distintos centros universitarios de nuestro país, con una especialidad y una experiencia muy vasta en emprendimiento, gestión, adquisición de empresas, implementación de sistemas de calidad, una ingeniería en economía, ahorro de energía, evaluación de proyectos, logística, en fin, pues muy vasta y muy amplia la experiencia del ingeniero Enrique. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Doctor, pues lo que tenemos. Pues muy amable, muchas este gracias. momento. Y bueno, pues al toro, porque el tiempo camina y avanza. Y tenemos, decíamos en el flyer informativo, dos ciudadanos informados. Correcto. Yo así los considero, ambos son amigos, a ambos los conozco, sé de su trayectoria y también sé de su pasión. De una pasión que hoy lo que necesita el país es eso. Un ciudadano apasionado, pero no una pasión que nada más se desborde, Enrique, sino que tenga un sentido. Claro. ¿no? ¿Cómo ves el pulso del país ya con miras este 2 de junio? Mira, realmente yo he notado un gran interés por los jóvenes, pese a que la mayoría de los medios dicen que no. Sí he notado mucho interés de los jóvenes por tratar de participar de alguna manera en el evento político más grande del país, que es las votaciones del próximo domingo. Estamos decidiendo en estas votaciones no por una candidata, no por un candidato, sino por dos tipos de sistemas que en mi opinión son muy diferentes y los han demostrado estos últimos 6 años, casi 6 años ya. Por un lado, el sistema absoluto totalitario centrado en el Ejecutivo, donde los otros dos poderes se concentran en el Ejecutivo y el Ejecutivo decide qué hacer. Eso me tocó a mí vivirlo. Yo participé en el movimiento del 68, me tocó Gustavo Díaz Ordaz y de ahí para adelante todos los priistas que conocemos de aquel entonces, en el cual centraban el poder en el presidente y exclusivamente la elección era para ver quién era el del PRI que salía elegido. Una vez que salía elegido ese, listo. Sí, hablábamos del ungido, ¿eh? Exacto, el ungido, y ese ya era el que sabíamos que era, y todo lo demás era pura faramalla. Hasta que se logró, por medio de la ciudadanía y de los partidos de oposición, el cambiar esa situación, restarle cierto poder al PRI con algunas gobernaturas y posteriormente con un presidente de otro partido. Que fue en el año 2000. En el 2000, exactamente. Con la llegada al poder de Vicente Fox. Así es, luego tuvimos otros, repitió ese partido,
volvió a regresar el PRI y ahora está el nuevo partido en el poder, que es Morena. Entonces, cuando un ciudadano dice, oye, ¿por quién vamos a votar? Nosotros no les vamos a decir por quién votar porque no está permitido hacerlo. Pero a mí me gusta siempre en la vida, en lo personal y en mi actividad profesional, medir y definir de qué se trata. ¿A qué me refiero con esto? Miren, si yo no mido, estoy perdido. Yo tengo que medir lo que voy a hacer. Entonces, primero, como dijera Deming, que ya murió, hay que planear, hay que actuar. Y ya una vez que planeaste y actuaste, entonces vamos a controlar y vamos a verificar qué está pasando. Y entonces, si yo planeo correctamente, yo puedo actuar correctamente. A mí, en los indicadores de educación, economía, inversión, deuda pública, educación, seguridad, que nos está dejando este gobierno, yo por más que mido, no encuentro en qué vamos mejor que antes. Ahorita los indicadores todos están mal. El único que pudieran estar presumiendo ahorita es que han subido el salario. Bueno, sí, de acuerdo, pero por otro lado tenemos una inflación acumulada del 35%, tenemos una inflación acumulada en alimentos del 45%. ¿De qué me sirve entonces el que yo tenga un incremento en el salario mínimo? Que por cierto, el incremento en el salario mínimo, de acuerdo al IMSS, el porcentaje de gente que está registrada en el IMSS con salario mínimo es mínimo. Antes, cuando había un incremento a un salario, todas las organizaciones y las empresas más que nada subían ese mismo porcentaje en todo su escalafón, lo iban subiendo. Y entonces a todo el mundo le llegaba el incremento al salario mínimo, aunque no fuera el mínimo. Pero ahora, debido a la situación económica tan crítica que viven las pymes en México, que son más del 90%, tenemos entonces un incremento al salario mínimo que casi nadie gana de acuerdo al IMSS, y que las empresas dicen, bueno, pues ese incremento al salario mínimo ya no lo traduzco en ese porcentaje hacia arriba. Entonces las organizaciones han achaparrado sus estructuras. Ya es es difícil encontrar un diferencial de sueldo entre una persona de un nivel X con un nivel Y. Antes sí había un escalafón, ahora ya no hay ese escalafón, se han ido achaparrando las estructuras. Entonces realmente ese incremento al salario mínimo yo lo pondría mucho en cuestión, ¿no? ¿De qué sirvió realmente? Si a ustedes que están viendo el programa les sale más cara la educación, les salen más caras las medicinas, si las logran encontrar porque no hay, o si por ejemplo voy a salir de viaje, tengo esa oportunidad de ir a unas vacaciones y resulta pues, que todo está más caro y es inalcanzable. Entonces, ¿de qué me sirvió ese incremento al salario mínimo? Realmente lo que tendremos que andar buscando es generar empleos. Este gobierno no ha generado empleos. Si nosotros revisamos 2018 IMSS, empleos registrados, contra 2024, primer trimestre, empleos registrados, difícilmente han levantado del orden de 1,5 millones de empleos. Antes, normalmente, traíamos un crecimiento de empleos promedio anual, de más o menos 450, 600 mil empleos. Ahorita no llegamos ni a los 200 mil. Okay. Vamos, el primer año de gobierno se generaron 145 mil empleos, sino que traíamos un incremento de 450 mil empleos. Entonces, es muy difícil verlo de esa manera, que yo diga, con las mediciones, vamos mejor ahora que antes. Son mediciones, números fríos del mismo gobierno, no otros datos. Fíjate que, bueno, esta es una apreciación. Seguramente tú tienes una visión distinta, Aaron. Es decir, probablemente tú tienes un pulso de lo que ha acontecido en este cambio de gobierno. Bueno, yo he visto caminar a Aaron, pues siempre con una visión muy de izquierda, ¿no? El PRD era un auténtico partido de izquierda y estuviste durante muchos años y hoy, bueno, en las filas del partido actual en el poder. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué ves rumbo a este próximo domingo, Aaron? Bueno, yo me da mucho gusto que nos hayas invitado, estimado amigo, y estar aquí en esta conversación con el ingeniero. Siempre es bueno platicar con personas que son apasionadas en la opinión, en el desarrollo de su conocimiento, porque todos aprendemos en esta situación. Y en ese sentido, bueno, pues
yo traigo una formación de izquierda, ¿no? Y en esta situación yo veo que las políticas públicas que tienen que impactar en la cuestión de la sociedad son muy importantes dependiendo del tipo de gobierno que tenemos. En todo esto hay influencia interna como influencia externa en su momento, ¿no? Y en la actualidad, lo que a mí me ha tocado vivir políticamente hablando, pues hemos conocido la transición, ¿no?, de un sistema o de un proyecto unipersonal, unipartidario o unipartidista, a tratar de ver la alternancia, ¿no? Yo siempre he dicho que la educación que en México hemos tenido es una educación para obedecer, no es una educación para proponer, para discutir, analizar. He visto discusiones, por eso es importante a veces opinar o estar en este tipo de mesas donde puedes aprender con otras personas que se han preocupado en esa vivencia. A mí me ha tocado ver discusiones apasionadas pero muy confrontativas. Y yo creo que a veces eso no nos lleva mucho a solucionar situaciones. Entonces, en este sentido, me baso mucho para medir un poco la sociedad en el tipo de gobierno, en el tipo de políticas públicas que se generan para la cuestión de la sociedad. En la sociedad siempre ha sido una lucha de tratar de acortar la brecha de los que más tienen con los que menos tienen. Históricamente siempre ha sido esa la lucha. Históricamente la lucha ha sido de la participación de la sociedad, que haya conciencia de una participación activa para poder definir el rumbo del municipio, del estado o del país. Desafortunadamente, anteriormente no conocíamos estos impactos, estos movimientos sociales, porque vivimos en esta sociedad en donde los propios medios de comunicación te daban a conocer la información que ellos querían. Primero. Segundo, era un gran sostén para el sostenimiento de un proyecto económico. Segundo, tenemos un Estado que satisface las necesidades de aquellos que tienen interés en la reproducción del capital, ¿no? No me molesten, yo estoy dando empleo, yo produzco, que las leyes se acomoden a mi satisfacción. Y bueno, tenemos un pueblo que tal parece que se le veía como que era mano de obra nada más y que tiene que trabajar, que esa era su función, ¿no? Trabajar para satisfacer sus necesidades primordiales. Y no hemos salido de eso todavía. Por eso estamos en esta lucha constante. Y que hoy creemos que las políticas públicas tienen que definir el actuar de los bloques de la sociedad. Si bien es cierto que se necesita la inversión para la producción de empleos, pero también es cierto que los trabajadores necesitan nivelar sus salarios, que los trabajadores necesitan un sistema que les dé más facilidades de la cuestión de servicios, de transportes, de entorno familiar, de felicidad, se puede decir, ¿no? Porque creo que tenemos que ir saliendo de esa situación donde el trabajador es trabajador y págale su salario, que recupere su fuerza de trabajo para que se presente a trabajar el día lunes. Y entonces los empresarios perdieron esa noción de que están tratando con seres humanos, ¿no? Simple y sencillamente se fueron por la avaricia de la acumulación de capital y decir, bueno, primero que los trabajadores trabajen, yo acumulo capital, que las leyes me sirvan para mí, para que todo sea legal lo que yo hago y no tenga controversias legales. Entonces, eso nosotros, bueno, yo en lo particular, mi visión es, vayamos
acercando, o hay que reducir esa brecha, ¿no? Hoy, con la alternancia en el poder, cuando llegó Vicente Fox, pues fue un espejismo realmente, porque siguieron las mismas políticas públicas, siguió la misma concentración de capital, siguió el mismo presión en el Congreso de la Unión, de que servía solamente para un cierto sector de la sociedad. Y bueno, pues hoy se ha ubicado perfectamente, ¿no? Que tanto hay en los proyectos hay un sector que trabaja para el desarrollo de ese capital, y hay otro sector, hay otro proyecto que trabajamos para la cuestión de reducir la brecha entre unos y otros. Ahora te pregunto, Aarón, ¿y si se ha sentido esa reducción de brecha? Bueno, quizás yo le pregunto a los dos, ¿en realidad esa brecha sí se ha cortado? Bueno, en este caso yo creo que se ha cortado, porque no solamente el ser humano tiene que buscar un satisfactor económico, ¿no? Que es importante, es básico en una economía, pero en la cuestión de ser parte del proyecto político en nuestro país. Y bueno, yo creo que las últimas reformas que se han dado nos dicen que seamos parte. Por ejemplo, en la reforma del artículo 35 constitucional, en su fracción novena y séptima, pues establece el procedimiento, dice, oye, pueblo trabajador, ahora sí tomándolo de esa manera, pueblo trabajador, te vamos a dar los medios, los elementos, para que si este gobierno no te gusta, o te prometió mucho, o te está ahorcando mucho con las políticas que está estableciendo, tengas tú la capacidad para decir, no estoy de acuerdo con este gobierno. Y por eso está establecido ya incluso una ley reglamentaria de decir, vayamos a una consulta, si este gobierno te sigue convenciendo o satisface tus necesidades como pueblo. Si no satisface tus necesidades, ¿sabes qué? En la boleta que viene adicional dice que no estás de acuerdo en que siga este gobierno. Creo que a veces nosotros hacemos las cosas muy complicadas, pero las cosas deberían ser muy sencillas. Por ejemplo, en Estados Unidos ponen a consulta si quieres la marihuana en un estado, aunque estados ponen, y los estados que dicen yo sí quiero la marihuana, y no pasa nada. Hay estados que dicen no, aquí no la queremos, y se niega y no pasa nada. Aquí le hacemos mucho problema a la cuestión de las consultas, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos reduciendo la brecha política, la brecha económica con la cuestión del aumento del salario mínimo, pero como decía el ingeniero, la cuestión de la inflación va galopando fuertemente también, ¿no? Y hay que tener esas capacidades para poder equilibrar la cuestión del aumento de los salarios y la cuestión de la inflación. Y bueno, pues ahí estamos en esa dinámica y estamos participando en un proyecto en el cual creemos y en el cual confiamos. Enrique, ¿a ti te parece que esa brecha realmente se haya acotado? Y punto que ponía Aarón, mira, consultas, este artículo 35, ¿lo comprenderá el pueblo? Difiero con Aarón por lo siguiente. Yo desde un principio les estoy diciendo que hay que medir. Bueno, si vamos a medir, hay dos tipos de variables: cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas es, oye, yo te veo bien flaco. ¿Y qué significa eso? Oye, pues significa que mides 2 metros y pesas 55 kilos. Ah, ok, perfecto. Hay un problema de que estás flaco. Oye, yo te veo bien feo. Enrique Castillo, te veo bien feo. ¿Por qué? Es que no te pareces a Brad Pitt. Bueno, pues, sí, estoy feo. Oye, pero vamos entonces a medir cuestiones económicas más a detalle y con los datos que proporcionó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer, no le digo libro, le digo mamotreto, en el cual explicaba varias cosas. Presenta 2 gráficas, una del PIB histórico en México y otra del índice de Gini, que lo conoce muy bien Aarón porque él es economista. Vamos primero con el PIB. El PIB lo traíamos en un promedio anual de 2.4, 2.7 según las gráficas de Andrés Manuel López Obrador. En este sexenio vamos a terminar con 0.6% en el mejor de los casos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que la creación de riqueza en México ha disminuido.
Y si lo manejamos per cápita, porque se divide entre el número de habitantes, es mucho menos. Lo que teníamos antes era más per cápita, lo que tenemos ahora es menos per cápita. Claro que entonces a mí me dicen, oye, pero si estamos aquí nosotros tres, y traigo a mi cuate Slim, ojalá y fuera, ¿no? Y medimos el PIB de nosotros, y llega Slim, pues el PIB per cápita de esta mesa se va, no sé, por decir un número fastuoso, ¿no? A 100 mil millones de pesos por cada uno de nosotros. Y yo digo, yo quisiera estar produciendo el 10% de eso. Entonces Slim está reventando ese concepto. Pero entonces viene el otro que no supo manejar en su mamotreto el presidente, el índice de Gini. El índice de Gini es una medida que toma en cuenta la riqueza, depende de cómo lo apliques. En este caso lo aplicó para la riqueza y así se está aplicando hacia la riqueza. ¿Cómo está la distribución de la riqueza en México? El índice de Gini, si dice que es 1 o cerca de 1, quiere decir que toda la riqueza está concentrada en una persona. El índice de Gini, si es 0 o cercano a 0, quiere decir que entonces se desparrama la riqueza entre toda la población. Nosotros veníamos con un índice de Gini, de acuerdo a la gráfica que presentó el presidente, con una clara tendencia a la baja. O sea que se repartía. Se estaba repartiendo lentamente, pero la tendencia estadística venía hacia abajo. Tomamos en cuenta el índice de Gini en este sexenio, ya se nos quebró, se estancó y va con franca tendencia a la alza. Eso quiere decir que la riqueza dejó de distribuirse y se está concentrando, pues por muchas cosas. Una serie de contratos otorgados sin ninguna licitación, más del 80% de los contratos del actual gobierno son otorgados sin licitación. No hay control, les decía yo de Deming, que hay que controlar para poder saber cómo están las cosas. No hay control, no hay un absoluto control de eso. No pueden controlar al ejército, que es el que tiene las obras, y no pueden controlar a nadie más. Entonces este gobierno no planea, no actúa en función de una planeación y no está controlando lo que está haciendo. Económicamente estamos peor. Enrique, veo inquieto a Marco Ruiz, un joven inquieto que está con nosotros en el programa. Te veo muy inquieto, Marco. No, pues muy contento de ya por fin reincorporarme aquí a derecho de réplica. Por ahí pues había tenido unos pequeños incidentes, pero bueno, pues con todo el gusto y el ánimo de estar aquí nuevamente con ustedes. Bienvenido, Marquito. Y pues primeramente pues darle la bienvenida al ingeniero, el licenciado. Es un gusto aquí tenerlos, esta es su casa. Ahora en este momento pues nos toca coincidir aquí, licenciado Aarón, que bueno, hemos coincidido ya en otras ocasiones, un gran amigo y colaborador aquí de campaña. Bueno, aquí tenemos varios preguntas, saludos. Geraldine Guzmán dice, hola Marco, también le mando un saludo a mi querida Geraldine, amiga también. Julio Melgoza Salazar dice, saludos a todos los invitados, en especial al licenciado Aarón Cabañas Marcial. Marce SM Rick dice, estoy de acuerdo con el ingeniero Enrique. Arturo Fernández Villa, con todo el respeto al ingeniero, la tasa de desocupación formal en México es la menor desde enero del 2006 y por mucho. También Arturo nos deja una serie de links de varias plataformas donde nos dan datos. Por ejemplo, abriendo aquí rápidamente los links, dice que en promedio el pronóstico de más o menos de 47 despachos de análisis financieras y consultorías dice que el PIB ha crecido un 2.2%. Y pues también, son varios links los que cita aquí en los comentarios, seguramente de los otros datos que respaldan estas cuestiones. También Pedro Martínez, de la misma forma, dice, verifiquen las fuentes, casi el 3% disminuyó en la tasa de desempleo en los primeros meses del 2024. Es lo que tenemos hasta el momento, doctor. Muy bien. Bueno, yo creo que, no sé, ¿tienes algún comentario? Sí, con relación al PIB. El PIB esperado por este mismo gobierno para este sexenio es de 1.7, porque todavía no tenemos el cierre. El 2.2 o un poco más que traen las cifras es el trimestre, o son estacionarias en un X periodo. Pero si tomamos el sexenio completo, el mejor pronóstico que se trae del gobierno es de 1.7% de crecimiento. Y actualmente otras casas encuestadoras o levantadoras de información de economía me dicen que es el 0.6%. En cualquiera de los dos casos andamos abajo del promedio que traíamos en los sexenios anteriores. El crecimiento de empleo, sí, de acuerdo, o sea, hay un crecimiento de 1 millón y cacho de empleos,
pero el promedio mensual es drásticamente menor. ¿Qué otro dato traían por ahí? La tasa de desempleo, bueno, básicamente eran esos dos temas. Aarón, yo te preguntaría, hay un sentimiento de división. Pareciera que ahora nada más hay ricos y pobres, buenos y malos. Parece que hay una polarización. ¿Te parece que esa polarización esté abonando el desarrollo del país? ¿Es buena o cómo la ves tú? Bueno, sí, mientras todo se conduce para servir a un sistema y nadie dice nada, no existe polarización. Porque a la ¿Todos clase están de acuerdo? todos están de acuerdo, pero no porque estén de acuerdo, sino porque no tienen elementos, argumentos, ni fundamentos para reclamar ese desacuerdo. Por eso se han dado las grandes movilizaciones, se han dado esos movimientos que sacuden las estructuras, porque llega el momento que ya no se aguanta esa losa. Y bueno, si no estamos de acuerdo con esto. Por ejemplo, en el 68 se reclamaba democracia, ¿no? Participación. Y qué bueno que tenemos aquí a un profesionista que le tocó vivir esos tiempos. En otros tiempos y distintas universidades, de acuerdo como estén viviendo en su propio programa de estudios, en algunas escuelas te preparan también para que conozcas y reconozcas esta problemática social que nuestro país vive, conozcas realmente qué está pasando. Cuando uno sale de la universidad, lo primero que piensa uno es en tener un empleo. Decir, pues yo voy a trabajar, ya salí de la universidad, qué bueno. Hoy sales de la universidad y quieres que la situación social se vaya emparejando un poco más, Por eso yo hablaba de las políticas sociales en torno a la cuestión económica en la distribución de la riqueza. ¿Cómo se da la distribución de la riqueza? Bueno, con la inversión, con proyectos de infraestructura para que nuestro país se levante. Y tenemos visiones muy diferentes, porque, por ejemplo, hay mexicanos profesionistas que dicen, oye, ojalá México fuera de Guanajuato hacia el norte, porque aquí se producen, y de Morelos hacia Guerrero, Chiapas, Oaxaca, pues aquellos no producen nada, son una carga para nuestro país. Y bueno, pues la gente que ha vivido dentro de la cuestión burguesa, se puede decir, o que ha tenido esa oportunidad, esa es su visión. Y viene la otra visión, dice, oye, ¿qué hacemos con el sureste? ¿Cómo lo levantamos? Yo me acuerdo en el estado de Guerrero, cuando metieron el tren, el propio gobernador del estado dijo, no, en el estado de Guerrero no metan el tren, porque ahí yo soy el dueño de toda la comunicación, tanto del transporte de personas como del transporte de carga. Entonces aquí los empresarios somos los dueños, aquí al pueblo de Guerrero no le conviene y no le interesa. Espérame, ¿estás hablando por el pueblo completo o estás hablando por tus intereses? Claro, y eso es lo que pasa en nuestro país. A veces nos confundimos y hablamos por los intereses del pueblo. Y un candidato, por cierto, en la elección anterior decía que de la mitad del país para allá era una carga para esta mitad del país. Sí, de hecho, recordamos, Aarón, que en la elección pasada, y tú lo recordarás, Enrique, prácticamente el país se pintó de dos colores. Sí, exactamente. La mitad de un país se pintó de un color, la mitad de otro color, es decir, hay una polarización. Permíteme un segundo porque veo muy inquieto al licenciado Emilio Laguna Beltrán y también a la producción que me está diciendo que vamos a corte, pero también inquieto, Emilio. Sí, doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, con el gusto de estar en una emisión más de esto que es Derecho de Réplica. Darle la bienvenida por mi parte a nuestros invitados, que esperamos que no sea la primera ni la última vez, esta es su casa. Y bueno, doctor, previo a irnos al corte, creo que es importante analizar algunos datos estadísticos previo a las elecciones del próximo domingo, respecto de
El padrón y de la lista nominal. Sí. Para este 2024, el INE estableció una lista nominal de 98.329.591 personas que van a tener la posibilidad de votar, puesto que tramitaron su credencial y la recogieron. Hay una diferencia alrededor de 1 millón de mexicanos que hicieron todo este trámite para ejercer su derecho, sin embargo no recogieron su credencial o no la renovaron. Entonces traemos ahí una diferencia considerable de alrededor de 1 millón de votos que no van a poder ejercerse estas próximas elecciones. Hay un dato interesante en esta cifra, doctor. El 52% de esta cifra son mujeres, el 47% de esta cifra son hombres. Y hay un dato relevante para esta elección, puesto que hay un porcentaje de esta cifra que pues, es fundamental para orientar el rumbo en la decisión electoral que va a tomar nuestro país, y son los jóvenes. Un tema que veníamos comentando a lo largo de esta semana. El INE establece y estima que alrededor de 6.6 millones de jóvenes van a votar por primera vez en esta elección, que es el resultado que da de todas aquellas personas que cumplieron 18 años en estas fechas y que tramitaron su credencial para votar y van a poder ejercer ese voto. Habla de un ejercicio democrático trascendental, puesto que es una de las cifras más altas en procesos electorales en donde han participado jóvenes por primera vez, y pues presume una cantidad relevante para poder hacer un ejercicio democrático interesante. Hay 3 elementos que se consideran adicionalmente en estas cifras. Uno de ellos ya lo venimos manejando incluso desde las elecciones pasadas del 2018, que es el voto en el extranjero. En esta ocasión, para estas elecciones, traemos 187.388 personas registradas en la lista nominal en el extranjero. Bueno, de estos 44.89% son mujeres y 55.11 son hombres. Más o menos el porcentaje está equilibrado con el padrón de personas registradas a nivel nacional. El porcentaje más o menos es el mismo, 55-44. Pero se incorporan 2 conceptos interesantes. Uno de ellos es una lista nominal de electores de personas privadas de su libertad o en prisión preventiva. Aquí hablamos de alrededor de 30.391 personas, y eso representa 91.62% hombres y 8.38% mujeres. Es una cuestión que se incorpora en estas elecciones donde, pues garantizando el principio de presunción de inocencia, todas aquellas personas que no han sido condenadas por sentencia condenatoria, valga la redundancia, que no han sido juzgadas y que no tienen una sentencia firme, van a poder ejercer el voto y van a poder ser partícipes de este ejercicio democrático. Y un elemento importante que también se establece por primera vez en estas elecciones, que es el voto anticipado, para todas aquellas personas que por su condición de salud o porque cuenten con alguna discapacidad, pues no pueden acudir el día de la jornada electoral a ejercer su voto en las casillas habilitadas. Esto entra en operación tanto en el Instituto Nacional Electoral para elecciones o para escoger candidaturas federales como locales en las 32 entidades de la República. Son los datos que tenemos del INE para estas elecciones, doctor, y en comparación con las elecciones pasadas, pues traemos una diferencia interesante. Aquí hablamos de 98 millones de mexicanos que van a ejercer el voto. En el 2018 fueron 89 millones, o sea, y fracción. 10 millones. 10 millones de personas en 6 años que van a poder ejercer su voto, más los 6 millones de jóvenes que van a poder ejercer por primera vez. Bueno, aquí básicamente está equilibrado en cuanto a porcentajes. Hablamos de nada más que invertido. En el 2018 fue 48% de esta cifra fueron hombres y 51% fueron mujeres. Votos en el extranjero, que era la única categoría que se consideró hace 6 años, 256, Traemos una diferencia con las elecciones de hoy de poquito más de 6,000 votantes. O sea, ¿hubo más en la elección pasada? ¿En el extranjero? Menos 6,000, arribita de 6,000 votos menos. Hoy traemos 6,000 más, 6,100 Me aproximadamente. dijiste 137,000 y algo, ¿no?
En el extranjero. 181.256 en la del 2018. Entonces, en comparación con las cifras de la elección pasada, sí traemos una magnitud de personas bastante interesante que puede trascender en el ejercicio democrático de este próximo domingo, puesto que sí traemos una cantidad de nuevos mexicanos que van a poder ejercer su voto y van a poder tomar decisiones en cuanto al rumbo que va a tomar el país a partir del 2 de julio, doctor. Hay otros datos interesantes de igual manera y que a lo mejor son crudos, pero no podemos dejar de lado el tema de la violencia electoral. Y si me aguantas ahí tantito, eso los vamos a reservar para un segundo momento que nos apoyes con la intervención, porque creo que estos datos que nos da Emilio Aarón, Enrique, nos ponen una perspectiva de por qué decimos que esta elección es trascendente para el país. Claro. Una elección única, más de 20,000 puestos de elección están hoy en la boleta en todo el país. Y antes de ir a la intervención de Emilio decíamos, en la elección anterior de presidencial, el país se pintó de dos colores. El sur, ya lo comentaba Aarón, se pintó de un color, el norte, del centro hacia el norte, de otro color. ¿Visualizas tú, Enrique, y visualizas tú, Aarón, que este factor se repetirá? Mira, en lo personal, el hacerle al Walter Mercado, que en paz descanse, sería sacar una bola de cristal y decir, así van a estar las cosas. Todo se maneja a través de estadísticas y probabilidad, pero la estadística y la probabilidad son eso, nada más son herramientas matemáticas que nos permiten a nosotros poder visualizar posibles escenarios para la toma de decisiones. En función de esos posibles escenarios yo tomo decisiones. En este caso, el poder visualizar de qué color se va a pintar el país, por así decirlo, oposición contra partido en el gobierno, es muy complicado decirlo. Por ejemplo, si tú tomas ahorita lo que está pasando en Veracruz, no hay que decir nombres, pero lo que está pasando en Veracruz es que aparentemente el partido oficial va a recibir un trancazo, de acuerdo a las estadísticas que se están manejando. Los del norte, la mayoría van a seguir pintándose, como decían, de azul, por llamarlo, puede ser rojo, puede ser amarillo, del color que quieran, pero es oposición. Y los del sur sí van a seguir siendo del tipo del gobierno actual. El gobierno actual dice que primero los pobres, pero primero los pobres significa hacer más pobres o hacer que esos pobres pasen a un nivel superior de riqueza que les permita, por su propio trabajo, acceder a mayores benefactores. No que me lo esté regalando el gobierno, sino que se genere el empleo y las condiciones para tener empleos bien pagados. Eso sí, pero no bien pagados por decreto, porque eso no funciona. Yo genero empleos bien pagados por la generación de ciertas condiciones como gobierno para que se invierta por iniciativa privada en esos rubros. Y yo, gobierno, controlo a la iniciativa privada que no caiga en los excesos que dice Aarón. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú no puedes caer en excesos que hagan que tus empleados sean esclavos. No. Debes de generar tu gobierno las condiciones de actuar de tal manera que efectivamente se genere un beneficio social en función del derrame económico generado por las empresas. Nadie más va a generar ese derrame económico. Nadie más lo va a generar. El mismo gobierno no lo puede generar. Pemex está quebrado. Pemex está quebrado desde hace muchos años. Ahorita hablaríamos de organismos descentralizados o paraestatales, pero a mí me gustaría saber tu punto de vista, Aarón. Dos Méxicos, un país dividido en dos colores. ¿Ves que después del 2 de junio, el domingo, seguirá igual? Yo creo que no. Yo creo que esto que está pasando en la actualidad es algo que ya se venía visualizando. Primero, en el sistema único de partido, la gente entendía que había una situación complicada y que había que salir de eso. Se presentó una alternativa que no porque se haya presentado como alternativa, en el caso de la alternancia que se dio, sino porque ya existía ese sentimiento de la comunidad, del pueblo, y que estaban esperando de dónde agarrarse.
Y bueno, se dio esa alternativa, ser diferente al sistema único. El problema es que esa alternativa no respondió a lo que el pueblo esperaba. Hablas de Fox. Hablo de Fox. En el 2000. Sí, no respondió a lo que el pueblo esperaba. ¿Por qué? Pues porque en política se da este tipo de situaciones donde dices, hay políticos que dicen lo que la gente quiere escuchar, no dicen lo que ellos piensan o lo que ellos realmente, el objetivo que tienen. Entonces, hoy, después de pasar esos episodios negros de Vicente Fox y de Peña Nieto y de Felipe Calderón, con mucho mayor razón, la gente siguió esperando y se presentó otra oportunidad que en este caso el nuevo gobierno, la incógnita es, ¿responderá a las expectativas que la gente está esperando o no responderá? ¿Y si respondió? Ahora, respondió, tal es el caso que existe la confianza que prácticamente en las elecciones que se han ido dando, prácticamente se ha ido posicionando, han salido gobiernos que coinciden con el gobierno federal. Ahora, es muy importante, digo, porque no podemos cegarnos. O sea, en política hay políticos humanistas, hay políticos que buscan sus intereses, pero que no lo van a decir. Y entonces, en este caso, todos los partidos que llegan al poder, que están en el gobierno, van a tener políticos que van a dar hasta la vida por sus principios, por sus proyectos, por la defensa del pueblo. Pero hay políticos que pueden llegar por el mismo partido y van a actuar contrariamente estando en el poder. Y entonces esto se va a ir, es como una fibra de esas donde cuelan arena, ¿no? Se van, sí, se van cayendo, criba, ¿no? Se van cayendo unos y van quedando los que deben de quedar. Pero eso se va transitando hacia un proyecto consolidado. Ahora, ¿qué va a pasar en el sur? Bueno, en el sur creo que la gente está contenta. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de inversión y de desarrollo de infraestructura que va a sacar adelante, por lo menos eso creemos y eso pensamos, va a sacar adelante lo que todavía no funciona. Que todavía no funciona, pero sí, que va a sacar adelante lo que estaba dormido ahí. Okay. Entonces, creo sinceramente que el proyecto que se está implementando en el país, la gente lo está aceptando. Y muestra de que lo está aceptando es que prácticamente le está dando la espalda a los gobiernos que estuvieron con anterioridad. Correcto. Maestro Marco Ruiz, te veo más inquieto que hace rato. Sí, doctor, un tema bastante interesante que genera bastante controversia. Aquí se encienden en las redes sociales con diversos comentarios. Muy interesante lo que comentan, porque efectivamente, pues bueno, concuerdo con algunos datos que menciona el licenciado Aarón. Efectivamente, las funciones y las estrategias que han hecho el gobierno actual, bueno, pues sí han dado resultados. Tan es así que, bueno, se estima por fuentes confiables como El Economista, El País, Forbes, que hay más o menos 5 millones de personas han salido de esta situación de pobreza, y no precisamente por temas de programas sociales, sino por aumento de sus ingresos y también por la alza del salario y todo este tipo de situaciones que, bueno, que sería importante valorar, ¿no? y analizar. Por aquí tenemos un comentario también que dice Arturo Fernández Villa, dice: el licenciado Emilio, sería importante que hable del pésimo funcionamiento de la distribución de las boletas por parte del INE. Se reportan pérdidas de paquetes electorales muy altos, al grado de tener que autorizar reimpresiones de boletas. Es para el licenciado Emilio. Que bueno, que el INE ya traía temas ahí de mala administración, como por ejemplo el tema de las casi 40,000 solicitudes realizadas por mexicanos que están en el extranjero y que pues se vieron entorpecidas. También tenemos otros comentarios como el de Alfred Fels, dice: un saludo para el licenciado Aarón, pues se ha visto el crecimiento en el sur. De cualquier manera, sabemos que ahora los empleos del sur son mejor pagados hasta aquí, en el mismo centro del país, y recordemos que no están gobernados por el partido de color azul. Pemex no está quebrado, está registrado que ha obtenido ganancias históricas. Es lo que tenemos hasta el momento. Muy bien, doctor. Marco, muchas gracias. Y ahí vuelvo con el tema, Enrique, las paraestatales, sí, o estas empresas que fueron empresas productivas de Estado, sí, de acuerdo a la reforma. Hoy prácticamente vuelven a ser
como esa empresa centralizada, manejada desde la cúpula de Palacio Nacional. Sí, mira, Pemex es un caso muy especial. Ahorita el comentario ese de que Pemex no está quebrado y que genera utilidades, válgame Dios, esa persona realmente no está metiéndose a investigar lo que pasa. Pemex tiene la obligación de presentar sus estados de resultados y financieros oficialmente. Le digo a esa persona que revise esos estados financieros y que me diga si no está quebrada, pese a las utilidades que supuestamente reportaron. Nomás chéquense ese balance general, esos estados de resultados, esos estados financieros y díganme si no está quebrada. Claro que está quebrada, no tiene nada que hacer Pemex. La única área de Pemex que sí es rentable es extracción, refinación está totalmente mal, ¿sí? Entonces, ahí se tiene que hacer algo muy, muy fuerte por parte del gobierno, porque siempre estamos pensando que Pemex, el Pemex de Lázaro Cárdenas, pues no, espérame tantito, eso fue hace ¿cuántos años? Ya no me acuerdo. Sí, los 38, ¿no? Los 40. En los 40, ¿no? Sí. Ya eso ya cambió, las refinerías están obsoletas. Vamos, las refinerías de Pemex, de acuerdo a un estudio del IMP, que lo tienen ahorita en la ruina del IMP, encontraron que para poder funcionar con rentabilidad las refinerías de Pemex, tendrían que operar máximo al 30% de su capacidad. Arriba del 30% de su capacidad, oh sorpresa, se nos viene abajo la utilidad de refinación. Eso parece increíble, pero sí es creíble para los ingenieros y para los que sabemos de operaciones de plantas petroquímicas. Es cierto, tú puedes llegar a exceder una capacidad en función de la tecnología que tienes y te va a salir mucho más caro. Entonces, Pemex sí está quebrado. Esa persona debe de revisar la página de Pemex donde están los estados financieros y de resultados y ahí va a encontrar que dice, ya, si sabe leer los números, que está quebrado. Enrique, nos queda poco tiempo, ha avanzado el tema, no hemos hecho corte, nos fuimos de corrido, pero hay un tema que sí me parece importante y no quiero dejarlo previo a cerrar. Hablabas de esta nube que ha envuelto el proceso electoral, que es el tema de violencia, Emilio. Así es, doctor, creo que es un tema relevante que pues, son datos sensibles que, digo, a nadie le gustaría tocar estos temas, y menos en un ejercicio tan importante como el que va a vivir México, en el que inclusive todavía hace 6 años, todavía hace 12 años se hablaba de una fiesta electoral. Hoy creo que estos datos dejan mucho que desear para poder hablar de una fiesta. Y bueno, pues la propia secretaria de Seguridad Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en una entrevista del día de antier, 28 de mayo de este año 2024, ante los medios de comunicación estableció que oficialmente hay 22 personas que han sido asesinadas durante este periodo electoral, y de las cuales 8 de ellas fueron candidatos oficialmente registrados ante las autoridades electorales. El resto fueron aspirantes o precandidatos, todavía sin algún registro, sin contar la violencia política que ha envuelto, violencia electoral que ha envuelto a este proceso, inclusive ha alcanzado a la población. Sin embargo, Emilio, ayer en medios nacionales hablaba de más de 60, ¿eh? Sí. O sea, 22, que es la cifra que te da el gobierno federal, la autoridad, versus la realidad, ¿no? Voy a hacer una broma que no procede por la tristeza y lamentables decesos. Yo tengo otros datos. Sí. ¿Esos son otros datos? Sí, no es posible. Mira, adelante, Enrique. La peor oposición que tiene este gobierno es la acérrima realidad que todos estamos viviendo. Emilio, concluye. Doctor, pues justamente son las cifras oficiales, justamente me ganó el ingeniero la frase, es decir, son los datos que ellos traen oficialmente. Extraoficialmente, cada una de las familias que han experimentado este tipo de acontecimientos tienen su propia versión y tienen sus propios datos, y bueno, creo que es una cuestión relevante al momento de tomar una decisión el próximo domingo. Muchas gracias, Emilio, muy interesante. Aarón, sean 22, sean 60, sean 40, sean 50, así sea uno. Es un tema triste, lo viviste ayer, justamente un candidato allá de tu estado, justamente de Guerrero, es arteramente asesinado
previo a su cierre de campaña, de una manera tan vil, tan cruel. ¿Qué te parece este clima? Bueno, lamentable, muy lamentable. Hoy los candidatos tienen que andarse promoviendo, con Guardia Nacional, teniendo guardia personal o guardia nacional o policía. Hago un comentario así muy breve, Aarón. Cuando vinieron aquí los candidatos, pues la calle se sorprendía porque estaba lleno de Guardia Nacional, de entradas, salida. ¿Qué pasó aquí? ¿No? O sea, algo nunca antes visto. Sí, pero bueno, mira, todo tiene que ver con la cuestión de la seguridad. Yo realmente estoy de acuerdo con el ingeniero, maneja los datos, pero son sus datos. No son las empresas, bueno, que se dedican a analizar, y como dice, yo en base a estos datos voy a proyectar algo. No, está bien, está bien. Pero, por ejemplo, la inseguridad que hoy vivimos es producto de que no se atienden las causas. Por ejemplo, tenemos problemas en la cuestión de la educación, tenemos problemas en la cuestión de la cultura, tenemos problemas en la cuestión del desarrollo económico. ¿Por qué? Pues precisamente porque se ha concentrado la riqueza en un pequeño núcleo muy aborazado. O sea, la cuestión del capital no tiene conciencia el capital. O sea, si tú eres capitalista, inversionista en tu empresa, lógicamente dices, yo invertí, es para que yo gane, ¿no? Pero hay otra parte, porque como decía un filósofo alemán que hablaba de los medios de producción, pues, el capital y el inversionista es dueño de los medios de producción, ¿no? Pero hay otra parte, que es la cuestión de la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo la tiene el trabajador. Y entonces yo creo, es utópico a lo mejor, ¿no? Pero tiene que ir coincidiendo en la cuestión del dueño de los medios de producción y el dueño de la fuerza de trabajo, ¿no? Ponerse de acuerdo. Por eso son las luchas confrontadas de la cuestión de la lucha por el salario, de mejores condiciones de vida, y por eso luchamos tanto porque este sistema cambie. ¿Por qué? Porque las leyes que tenemos van siempre tendenciosas a proteger a la cuestión del capital, no a conciliar, no a proteger las cuestiones del capital. Entonces, hoy lo que estamos viviendo de la violencia, pues no es producto de este sexenio, hombre. Por mucho que quieran decir que López Obrador, que dice que balazos, que abrazos, que no balazos y todo eso, y que se la quieren llevar ahí. No, hombre, esto es producto de la consolidación del tráfico de influencia, de las redes del crimen organizado, y que un sexenio no los vas a terminar. Por eso creemos que se le debe dar seguimiento. Los gobiernos anteriores al que está se coludieron con el crimen organizado, y no porque uno lo diga o porque las estadísticas lo dicen, se coludieron porque hoy tenemos un secretario de seguridad que tenía en sus manos la operatividad, que tenía en sus manos la cuestión de la investigación. Bueno, hoy lo tenemos detenido en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y ahí te interrumpo un poco. ¿Coincidirías con Aarón que es tema de otro sexenio? No. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desde el primer día de su mandato iban a cambiar las armas por los tractores. Abrazos y no balazos. Mentiroso. No dijo la verdad. Bueno, es que es muy fácil criticar al gobierno, y está bien. Él lo dijo. Y está bien, ¿por qué? Porque el gobierno para eso es, para que lo vean los errores que está cometiendo. Uno tiene que ver en torno a la cuestión de la proyección. Por ejemplo, yo decía, este gobierno, ¿por qué en la izquierda pugnamos siempre por ir avanzando? ¿Por qué? Y decimos, no se coincide con la derecha, que busca la forma de que las cosas sigan así como están, que no cambie nada, que todos estamos igual, bien y todo eso. Primero por la cuestión de la política social. Hay que implementar una política social que saque a los que viven en la miseria, que los levante un poco más. Y hablo de la cuestión del programa social que hoy es constitucional, que son los programas sociales en apoyo a las becas,
apoyo a los discapacitados, apoyo a los adultos mayores, y esto no es cosa del otro mundo. O sea, si tú pones a estudiar los países avanzados, hay política social. ¿Por qué? Porque no quieren tener pobres en exceso, no quieren tener pobres en extremo, ¿no? Esa es la cuestión de la política social. ¿Por qué? Porque si estás en el extremo de la pobreza, pues el niño no va a estudiar, el niño va a ver al papá que el salario no le alcanza, el niño va a ver al papá que se desvía en el vicio, y el niño va a crecer con una situación mental que no le va a permitir avanzar y superarse, ¿no? En la cuestión de la participación ciudadana, bueno, ahí están las leyes, el artículo 35 dice, oigan, pues ahí está la ley, si no les gusta este gobierno, quítenla, nomás que organicen, está el procedimiento ya para... Definido, pero entonces hoy seríamos más felices. Definido. A ver, es que precisamente lo que dice Aarón no me cuadra con lo que dice el presidente, que vamos re bien y todos estamos muy felices. Lo que tú dices contradice todo lo que dice el presidente. Bueno, estamos felices y vamos muy bien. Hay que, con los datos hay que, ¿cómo dice? Hay que medir los niveles de la felicidad. Pues sí, hasta en eso están ahora los países ¿dónde? por sus niveles de felicidad. Y ahora en la cuestión de la participación de las empresas, claro que yo, por ejemplo, en mi visión, de demócrata, de izquierdista, claro que coincido en la cuestión de la participación del Estado en la economía. Claro que coincido en la cuestión que la economía, el Estado tiene que ser el rector de la economía. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, pero el Estado hay que adelgazarlo y hay que dejar que las leyes del mercado hagan su trabajo. No, porque las leyes del mercado son crueles. Y las leyes del mercado solamente benefician a los que están desarrollando un sistema netamente capitalista de inversiones que a mí me fortalezcan, que a ellos no, y para eso son las leyes, para que ellos no, y a mí sí. Entonces, por eso creemos que Pemex, que la Comisión Federal de Electricidad, que hoy maneja que está quebrada, pues no está quebrada de ahorita, o sea, así la recuperaron quebrada. ¿Por qué? Porque no solamente intentaron quebrarla, sino que intentaron ser dueños de una nueva función de petrolera en nuestro país, que produjera petróleos, pero ahora ya no una empresa del Estado. Ahora unámonos nosotros con la inversión extranjera y produzcamos nosotros, hay que extraer petróleo, pero ya no una empresa, porque esa está quebrada, esa no sirve, el gobierno es ineficiente, el gobierno no sabe administrar. Yo creo que es un discurso falso que le han vendido a la gente. Más bien es una empresa que el gobierno actual está tratando de recuperar. Igual la Comisión Federal de Electricidad, o sea, totalmente quebrada. Ahorita el gobierno federal tiene problemas con todas las concesiones que se vendieron. Cientos de concesiones se vendieron para la cuestión de la producción de energía eléctrica, cuando la Constitución lo prohíbe, que no pueden producir energía. En fin, hay una serie de cosas que no nos alcanzaría este programa para dividirlo. Y ya me está viendo con ojos de pistola, maestro. ¿Quieres comentar algo? No, doctor, me está diciendo que estamos en tiempo. Sí, sí, ok, perfecto. Oye, qué delicia de programa, doctor, la verdad, tener dos ciudadanos muy sabios, dos ciudadanos preparados, con un amplio conocimiento de lo que es la vida política y económica de nuestro país. De verdad es una delicia y un placer tenerlos. Pues de una vez yo quiero amarrarlos a que no sea la primera vez y la última que vengan, ¿no? Tenemos que tenerlos nuevamente, doctor. Pero bueno, ya en el cierre, ya en la parte final de nuestro programa, doctor, pues invitar a la gente a que salgan a votar este 2 de junio. Y qué mejor que nuestros invitados, doctor, hacer promoción del voto ciudadano, que ejerzan ese derecho, pero también esa obligación cívica, doctor. Así es, maestro, el voto conciencia, Enrique. Sí, mira, voto conciencia. Tenemos que salir a votar todos. Yo no te voy a decir por quién vas a votar. Planea, mide y actúa. ¿Y qué vas a medir? ¿Tienes medicinas? ¿Tienes medicinas baratas? ¿Tienes seguridad? ¿Tienes una educación de primer mundo? ¿Tienes trabajo? Ya sabes por quién tienes que votar. Aarón. Sí, claro, es muy importante, coincido aquí con el ingeniero, yo creo que solamente en eso coincidimos, que salgan a votar la gente, que salgan la gente, pero en ese sentido, las personas, por eso digo que nos han
nos han pegado duro en la educación, en la cultura. Las personas deben de saber que estos derechos que hoy tenemos para elegir a nuestros gobernantes no se nos dio por parte de la situación gubernamental, se nos dio a través de las luchas sociales muy fuertes. Yo he tenido pláticas con mujeres y les digo, hoy el internet sirve para dos cosas, para que te distraigas nada más o para que investigues un poco, para ¿no? estar más preparado. Entonces, en esa situación, si supieran las luchas que dieron mujeres que dejaron sus hijos, que hasta se divorciaron, que perdieron la vida para que las mujeres tuvieran derecho, tendría casi que ser obligatorio que salieran a votar. Y casi seguro que una mujer nos gobierna. Claro, claro. Una mujer nos gobierna. Seguro, sí. Seguro. Mira, creo que tú tienes en mente una y creo que tú No, ahí coincidimos también que una mujer nos va a gobernar. Por eso pedimos a los ciudadanos pues que salgan a votar porque el voto va a ser la definición de lo que pueden vivir más adelante. Totalmente de ciudadanía. acuerdo. Totalmente ¿Coincides de acuerdo. con- En eso sí coincido. Pues bueno, terminamos con una coincidencia que creo que eso es importante. Bien, Aarón, Derecho de bien, bien. réplica. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí los vamos a tener en Ecos de la Democracia, seguramente en otro programa después de este 2 de junio a votar. Este es un compromiso, es un deber cívico. A los jóvenes hay que ejercer su voto y aquí tienen siempre un derecho de réplica. Buenas noches. Muy bien.